Bendiciones para todos mis amados hermanos, muy buenos días, tardes, noches para todos en el lugar donde se encuentren. Les habla su pastor y amigo Leonel Gamarra desde Medellín, Colombia, con el audio número 1 para esta nueva enseñanza, dando siempre gracias a Dios por el gran privilegio y la oportunidad de poder transmitir su maravillosa y poderosa palabra. En esta oportunidad también quiero agradecer a los directores, a los exponentes, a los oyentes, a los que siempre nos animan con sus mensajes de aliento para seguir contribuyendo con esta maravillosa enseñanza en este grupo maravilloso, el Kairos de Dios. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del tema general dispensacionalismo, y para este servidor el subtema número 10 tiene que ver con el período milenial. Como pasaje central para esta enseñanza voy a apoyar en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 al 10, que a la letra dice así: Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sello sobre él, para que no engañasen más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bien, este es el pasaje central para esta enseñanza del periodo milenial que le corresponde a este servidor. Para ello quiero hacer una introducción antes de iniciar con el desarrollo de este periodo milenial. Pastor Leonel Gamarra con el audio número 2, en esta oportunidad, hablando acerca del dispensacionalismo, subtema número 10, el periodo milenial. Entonces, la introducción que quiero hacer a continuación es la siguiente. El reinado milenial, desde luego, está descrito en la palabra de Dios, pero también desde el principio Dios nos lo había profetizado, hablado, tipificado, simbolizado. Isaías 46, versículos 9 y 10 dice así: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este pasaje nos dice: acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos. Y el versículo 10 dice que anuncio lo por venir desde el principio. Y la pregunta aquí es: ¿cuáles son las cosas pasadas? ¿Qué es lo que el Señor anunció desde el principio? ¿A qué se refiere? Desde luego, entendiendo que hubo un principio para todas las cosas, hubo un principio de la creación, y a ese principio es que considero que el Señor aquí nos está hablando, que nos acordemos, porque hay algo que nos enseñó desde la antigüedad, desde el principio, lo que no era hecho, lo que no había sucedido, el Señor nos los estaba manifestando, enseñando desde la antigüedad. Pero ¿qué es lo que Dios nos enseñó desde el principio? ¿Sí? Desde el principio, Dios nos enseñó el transcurso del ser humano
sobre la tierra hasta llegar a lo perfecto. Con esto no estoy diciendo que Dios no haya hecho las cosas perfectas. Claro que las hizo perfectas, pero el hombre desobedeció. Pero se tiene que volver a recuperar la perfección del hombre. Entonces, por lo tanto, va a haber un momento donde esa perfección se vuelve a retomar. Entonces, allí podemos nosotros ver que Dios desde el principio de la creación nos estaba enseñando algo para el futuro. ¿Qué es eso entonces? Dios hizo todo en 6 días y descansó un día para completar así un total de 7 días. Es decir, el número perfecto de Dios. Sabemos que el número 7 indica perfección. Éxodo 20:11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. En 6 días Dios hizo todas las cosas que nosotros vemos, visibles, invisiblemente que vemos o que no alcanzamos a ver con nuestros ojos naturales. Dice, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, lo apartó, para que el hombre descansara, reposara de toda la obra que también se hace a diario. Pastor Leonel Gamarra con el audio número 3, con el dispensacionalismo, el subtema número 10, el reinado milenial o el período milenial. Entonces les decía que Dios hizo las cosas en 6 días y el séptimo día lo santificó, lo apartó, pero ese séptimo día implicaba un descanso para la tierra, un descanso para el hombre, descanso para los animales. Es decir, toda la creación de Dios reposaba un día en la semana. Entendemos también que en 7 años, cuando transcurrían 6 años, al séptimo año, toda la tierra reposaba absolutamente de todo y enseguida lo vamos a mirar. Entonces, ese día de reposo estaba también tipificando un milenio donde la tierra, los animales, la creación, el hombre iba a tener un descanso donde iba a ser libre de toda maldición. Será un descanso por amor al hombre, ¿sí? Porque no habrá más guerra, no habrá más mal, no habrá más cosas que nos angustien, sino que el hombre podrá habitar tranquilo, ¿sí? Será descanso para los animales porque no se comerán más entre ellos. El cordero no le huirá más al lobo, el buey no le huirá al león, ¿sí? El niño no le huirá a la serpiente, sino que jugará con ella y eso lo vamos a tratar de mirar porque hago una acotación, el tema es demasiado profundo, largo también, el cual estoy seguro que no va a alcanzar el tiempo para desarrollarlo, pero espero que lo motive usted a que siga escudriñando. Decía entonces que será un descanso para los animales, para el hombre, para la tierra y para todo durante el reinado milenial, así como Dios mandó a descansar un día en la semana y también el séptimo año de cada año. Entonces, dice en Éxodo 23, versículo 10 al 12, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año lo dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás con tu viña, con tu olivar. 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás, para que descanses tú, tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Entonces aquí vemos que descansa el hombre, descansan los animales, descansa la tierra. Esos mismos 7 años fueron tomados precisamente de los 7 días de la creación, ¿sí? El apóstol Pablo dijo en 2 de Pedro 3:8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que los primeros 6 días de la creación nos están tipificando 6000 años del hombre sobre la tierra, trabajando, cultivando, haciendo muchas cosas, pero el séptimo día estamos hablando de un milenio de reposo para el hombre y para toda la tierra. Pastor Leonel Gamarra con el audio número 4 en el dispensacionalismo, subtema número 10, el período milenial. Entonces les vengo hablando de que esa semana de la creación, los 6 días más el descanso, nos está hablando de 6000 años del hombre sobre la tierra, gobernando, liderando, cumpliendo con lo que el Señor dijo, creceos y multiplicados, pero ese séptimo día tipifica, representa el año milenial, el periodo, milenial,
¿sí? Donde el hombre reposará, la tierra reposará, donde Dios gobernará directamente al universo entero. Uno de los calendarios judíos en la actualidad se encuentra en el año 5777. Hay otro calendario que está más avanzado y que está en el 5997, entendiendo que el primero es el calendario oficial para Israel. Los judíos manejan un calendario ajustado a la palabra de Dios, haciendo cuentas en los diferentes periodos desde el primer día, desde el primer momento en que se dijo fue la tarde y la mañana el primer día. El calendario de los judíos no está partido como el gregoriano. El calendario es una cuenta continua y ellos sacan la cuenta desde ese tiempo de la creación hasta el día de hoy en la actualidad. Y según el calendario oficial de ellos, vamos en el 5777, lo que nos significa de que estamos a punto de acabar con el día 6 y estamos a punto de empezar el día 7, lo que significaría el comienzo del período milenial. Entonces, tenemos que estar alertas, tenemos que estar pendientes, porque si el segundo calendario que les mencioné tiene la razón y no el oficial que él tiene, significa de que estamos a escasos meses o años de irnos con el Señor. Y con esto no estoy dando una fecha, ni estoy sacando una cuenta para decir cuándo viene el Señor, porque el día y la hora nadie lo sabe, pero los tiempos, las ocasiones nosotros las podemos conocer y saber para que estemos preparado. Por eso, este periodo es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Aunque en mi posición teológica, mi posición doctrinal, soy de los que creo que la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación y que nosotros volvemos en la segunda venida del Señor Jesucristo a gobernar, a reinar sobre la tierra. Aunque no tiene nada que ver el arrebatamiento acá o las diferentes posiciones de pretribulación, media tribulación o post-tribulación, no, pero hago el aporte, si no es el tema ahora, pero quiero también dejar sentado aquí que soy pretribulacionista, perdón, siempre me confundo a veces al expresar las palabras. Bien, entonces, volviendo acá a lo del tema milenial, ¿sí? Ahora sí vamos a desarrollar entonces qué es lo que va a suceder, cuándo va a comenzar este periodo y todas aquellas actuaciones a grandes rasgos de lo que va a acontecer. Pastor Leonel Gamarra con el audio número 5 de el subtema número 10 del dispensacionalismo, que tiene que ver con el período milenial. Muy bien, ¿cuándo comenzará entonces el milenio? Pues el milenio comenzará cuando Cristo venga a destruir al anticristo, al falso profeta y a los enemigos de Israel, que estarán rodeándolo para destruir a su pueblo. Es decir, después de la gran tribulación, al finalizar la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 19 del versículo 11 al 21. Quiero leer los textos para que usted los medite, porque hay veces que las personas no lo leen, entonces es necesario escucharlo. Lo poco que alcancemos a exponer, por lo menos motiva a la persona a que pueda seguir investigando. Dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Claro está que el que viene en este caballo blanco es Jesucristo, y no el anticristo, que es el caballo blanco, el primer jinete del primer sello que nos habla Apocalipsis. Entonces dice el versículo 14: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esta es la iglesia gloriosa de Jesucristo, que será arrebatada antes de la gran tribulación. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Y dice versículo 16: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, él viene a reinar, viene a gobernar, viene a tomar el señorío
del mundo entero, porque ahora, dice la palabra, todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas, pero a partir de ahí todo empezará a estar sujeto a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballo, y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, y vi a la bestia, y a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, es decir, el anticristo y el falso profeta, que han hecho señales de que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es decir, todos los ejércitos van a estar reunidos para destruir a Israel, y Jesús viene con la iglesia, y Jesús vencerá al falso profeta, al anticristo, y a todos los ejércitos, y a partir de allí comienza a instaurarse con el reinado número 6 acerca del dispensacionalismo, el subtema número 10, el período milenial. El libro de Daniel también nos habla de este momento histórico. En Daniel capítulo 2 encontramos un sueño de Nabucodonosor y la interpretación. Dice así la palabra de Dios desde el versículo 31, Daniel capítulo 2. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esa imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Escúchese bien, llenó toda la tierra. Este es el sueño, dice Daniel a Nabucodonosor. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, Babilonia, que ya pasó. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la reina. Sobre toda la tierra, perdón. El rey inferior, que era los pechos y los brazos de plata, se refiere a los medos y a los persas. Y luego el que habla, luego el tercero de bronce está hablando del imperio griego, el cual dominó también sobre la tierra. Y el cuarto imperio será fuerte como el hierro, está hablando del imperio romano. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies de los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Es el actual reino que nosotros estamos viendo hoy, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro. Por eso hoy vemos la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, por eso vemos la Organización de Estados Americanos, por eso vemos la UNESCO. Vemos diferentes organizaciones donde están unidas naciones fuertes con naciones débiles, naciones poderosas militarmente como las que no tienen poderío militar, naciones poderosas económicamente como las que son débiles económicamente. Entonces, estamos viviendo en la actualidad en los pies de barro mezclado con hierro. En esta época la estamos viviendo. Y dice, el versículo sigue diciendo, el 42, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino en parte será fuerte y en parte será frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se une, no se mezcla con el barro. Continúa en el siguiente audio. Pastor Leonel Gamarra con el audio número 7, el período milenial, subtema número 10 del dispensacionalismo. Dice el versículo 44, y en los días de estos reyes
Mire que dice, se mezclarán por medio de alianzas humanas, por eso hoy hay tratados de libre comercio, hay tratados laterales, bilaterales, hay negociaciones, las empresas se unen, los gobiernos se unen, se alían el uno con el otro, se apoyan, alianzas humanas, pero desde luego no hay un trato verdadero porque siempre habrá traición, porque mientras Cristo en usted, el hombre no sabe ser leal. Si aún los cristianos teniendo a Jesucristo todavía son desleales, imagínense aquellos hombres que están solo por poder y por defender lo que ellos mismos han buscado. Dicen, los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará, consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano humana, porque es Cristo el que viene, el Hijo de Dios, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces vemos acá algo tremendo, maravilloso, y es que Daniel nos habla también del comienzo de un reinado milenial. Es decir, la piedra que llena toda la tierra es el gobierno de Cristo, que gobernará absolutamente toda la tierra y que Él vendrá a quitar todo poderío, todo gobierno. Todas estas organizaciones que actualmente vemos, ellas todas desaparecerán porque Cristo vendrá a gobernar con la iglesia. Solo entonces gobernará la iglesia, no como muchos quieren enseñar hoy, que la iglesia va a gobernar el mundo y que hasta que no gobierne el mundo, Cristo no viene. No, Señor. Hasta que Cristo no venga, la iglesia no va a gobernar el mundo. Nosotros debemos de reinar y gobernar, pero sobre el pecado, no sobre el mundo. Es más, el mundo está bajo el maligno. Y el que hace amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, volviendo al tema, ¿sí? Después de esta gran contundente victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre sus enemigos, sobre todo gobierno que exista, se instaura, comienza el reinado milenial del Mesías, de Yeshua HaMashiach, con la iglesia fiel y verdadera y con aquellos que más adelante voy a mencionar. Entonces, ¿qué sucederá en ese milenio? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuántas cosas van a suceder? ¿Cuáles son esas situaciones que nosotros vamos a enfrentar? Bien, una de ellas es que Satanás va a ser atado durante este reinado milenial. Apocalipsis 20, del 1 al 3 dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Pastor Leonel Gamarra con el audio número 8 del dispensacionalismo, subtema número 10, el periodo milenial. Entonces, Satanás va a ser atado. Ahora está suelto. El tipo ahora está operando. Está armando todo el plan para tomar el gobierno mundial del anticristo. Pero él va a ser atado para no engañar más al hombre durante el periodo milenial. Y cuando digo hombre, me refiero a aquellos que sobrevivan la gran tribulación, no a la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo será transformada y el diablo ya no podrá hacer absolutamente nada. Y además en ese periodo va a estar él atado por 1000 años. ¿Qué más va a suceder en el reinado milenial? Los muertos por causa de Cristo Jesús en la gran tribulación, los que guardaron el testimonio, los que se aferraron a la esperanza, a Jesucristo, no se dejaron marcar, no se dejaron colocar el sello de la bestia, ellos van a resucitar para reinar ese periodo milenial. Dice Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi tronos, ahí va a entrar la iglesia, donde también recibe facultad para juzgar, juntamente con los apóstoles, juntamente con todos los santos hombres de Dios que fuimos arrebatados antes de la gran tribulación. Entonces dice que si se sentaron, algunos se sentaron, ¿sí? ¿Quiénes son esos? Pues no son ángeles, ¿sí? No son ángeles ni son otras generaciones creadas, no, porque no hay generaciones creadas, todo ser humano viene de Adán para acá. Entonces, los que recibieron facultad de juzgar, y también vio otro evento, vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, es decir, los que murieron en la gran tribulación, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,
y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces los muertos en la gran tribulación, porque va a haber salvación en la gran tribulación, va a costarle a la persona su vida porque van a ser decapitados. Aquí dice las almas de los decapitados, en la forma de morir por la persecución del anticristo, por haberse descuidado y por no haber estado en santidad, para, como dice Lucas 21:36, para haber podido escapar de las cosas que vendrían sobre la tierra. Pero hay consuelo para ellos. Va a haber, si guardan el testimonio de Jesús, si no se dejan marcar, si no se dejan poner la marca de la bestia ni adoran al anticristo, ellos se salvarán aun cuando les decapiten, les corten la cabeza o los decapiten. Entonces, hay esperanza para aquellos que tristemente se quedarán, cristianos que quedarán y otros que reconocerán que lo que predicábamos era verdad y que ellos no lo creyeron en su momento, pero que se aferrarán a esas predicaciones que escucharon. Bien, ¿qué más va a suceder en el periodo milenial? Bien, en el siguiente audio continúo. Pastor Leonel Gamarra con el audio número 9, con el tema del dispensacionalismo, subtema número 10, donde hablamos del periodo milenial. Muy bien, Jerusalén será la capital del gobierno mundial. Nosotros hemos visto que durante todos los gobiernos, los imperios que han pasado, siempre ha habido una ciudad que ha sido la central del gobierno, ¿sí? Vemos cuando los egipcios reinaron, pues Egipto era la capital, ¿sí? El imperio babilónico, Babilonia, pues era la capital. Los romanos, pues desde Roma se centraba el gobierno en el mundo entero, ¿sí? Vemos gobiernos actuales que toman un poderío y todo se centra en una capital, ¿sí? En este caso vemos que Estados Unidos ha sido un imperialismo y la capital, ahí está, siempre se marca un centro de gobierno para los imperios. Entonces, va a haber un centro de gobierno para el imperio, para el reinado de Jesucristo, y es Jerusalén. Dice Isaías 2, 1 y 2. De hecho, hay un título ahí que dice Reinado Universal de Jehová. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, al final de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová. Está hablando de Jerusalén como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los correllados, y correrán a él todas las naciones. Sabemos que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Dice en Miqueas capítulo 4, versículo 1 y 2. Acontecerán los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová. Ahora, ¿cuál es la casa de Jehová? ¿Qué se referían ellos con la casa de Jehová? Pues desde luego al lugar, la colina donde estaba ubicado el templo, donde estuvo ubicado el primer y segundo templo para Israel adorar a Dios. Entonces a eso se refiere. Dice, en los tiempos de los días que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él pueblos. Sigue diciendo, vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios, del Dios de Jacob, y nos enseñará. Mire, vamos a ser enseñados, o la humanidad va a ser enseñado por Dios, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ya aquí nos dice exactamente cuál es esa capital, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Otro aspecto que va a suceder es que las naciones van a ser enseñadas directamente por Dios. Isaías 2:3 dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Isaías y Miqueas prácticamente están hablando del mismo evento, aunque profetizaron diferente, porque todos dos fueron profetas distintos de Dios. Pastor Leonel Gamarra con el audio número 10, con el tema del dispensacionalismo, subtema número 10, que tiene que ver con el periodo milenial. ¿Qué más va a suceder durante el periodo milenial? Bien, las guerras van a cesar por completo. Durante el reinado milenial no va a haber más guerra. Isaías 2:4 dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoce. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Miqueas 3:5 dice,
Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces y no alzará espada nación contra nación ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid, debajo de su higuera, no habrá quien los amedrante, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Esta palabra no la estoy pronunciando yo, sino Dios. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todos andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. El Salmo 46, 8 y 9 dice: Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco y corta la lanza y quema los carros en el fuego. Entonces, durante este periodo no van a haber más guerras durante los 1000 años que el diablo Satanás esté atado. Dios traerá durante este periodo también pureza de labios. Sofonías capítulo 3, versículo 9 dice: En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Versículo 13 del mismo capítulo dice: El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Entonces va a haber una pureza de labios, se acabarán todas esas vulgaridades y palabras soeces que se manejan hoy en día y que hasta los mismos cristianos. Otro punto, y con este quiero finalizar y continuaré en los próximos audios de conclusión. No habrá maldición. Zacarías capítulo 14 del 9 al 11 dice: Y Jehová será rey sobre toda la tierra, reinado milenial. Y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Anael hasta los lagares del rey, y morará en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Apocalipsis 22 del 1 al 5 dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol serán para sanidad de las naciones, y eso para el reinado milenial. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, porque desde Jerusalén y la nueva Jerusalén se ejercerá el reinado milenial. Y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá allí noche, no hay necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Desde luego comienza un reinado y que no tendrá fin, aunque hay un periodo allí de intercesión. Espero que haya sido de bendición esta primera parte. Continuamos en la próxima enseñanza. Dios los bendiga a todos. Su pastor y amigo Shalom y Maranata, Leonel Gamarra. Shalom y Maranata. Bendiciones, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días para todos. Este es el audio número 1. Soy pastor Leonel Gamarra desde Medellín, Colombia. En esta oportunidad con las conclusiones para el tema dispensacionalismo. Subtema número 10, el periodo milenial. Quiero una vez más dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder transmitir y compartir su palabra, de poder ser de bendición para otros como también otros lo son para mi vida. Igualmente a los directores, ponentes y a todos aquellos que nos están animando siempre para seguir adelante con este maravilloso estudio. Bien, entonces como le mencionaba, estamos hablando acerca del periodo milenial, el subtema número 10 del dispensacionalismo. Por causa de tiempo, porque el tema siempre es largo, no voy a recordar los primeros aspectos que miré acerca de ese milenio, de lo que sucederá, sino que usted puede escucharlo en la primera parte de exponencia de este tema, y quiero dar la continuidad acerca de esos hechos principales que acontecerán, entendiendo esto, que el tema es demasiado amplio, profundo, y desde luego no alcanza para exponerse en una hora, que es lo que manejamos en el Kairos de Dios, pero que espero que usted quede motivado siempre a continuar averiguando, investigando, indagando y profundizando más sobre el tema, y espero siempre que sea 100% a la luz de la palabra de Dios. Respeto siempre opiniones, pero no las comparto, no las acepto cuando no realmente están basadas en conceptos bíblicos, en pasajes bíblicos. Bien, quiero continuar con una octava referencia o situación de lo que
sucederá en el período milenial. La tierra nuevamente será fructífera como en el principio. Al no haber maldición, también se acaba, desde luego, la maldición sobre la tierra. Producirá el fruto como en el principio de la creación. Recordemos que a Adán se le dijo por causa del pecado que con dolor comería de ella y que espinos y cardos le iba a producir, como dice en Génesis capítulo 3, del 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardo te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues del polvo eres y al polvo volverás. El trabajo del hombre actualmente es muy fuerte para poder obtener el fruto de la tierra, lo que no fue en un principio. En el periodo milenial, la tierra nuevamente podrá producir ese fruto maravilloso que en un tiempo fue hecho y que la misma pueblo de Israel logró vivir cuando entró a la tierra prometida. Audio número 2, subtema, el periodo milenial del dispensacionalismo. Entonces estoy hablando de que la tierra nuevamente será fructífera como en el principio. Ahora, ¿dónde dice la palabra que va a ser fructífera? Oseas capítulo 2 del versículo 18 al 23. Como les he dicho, me gusta leer los pasajes bíblicos porque a veces se dan las citas y por causa de tiempo, ocupaciones, ministros, pastores, pues no van y no buscan, a veces por el tiempo no alcanza y ya después se olvida. Entonces me gusta leer para que al menos escuche y la persona, la poca información que reciba, la pueda recibir completa. Dice Oseas 2 del 18 al 23. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra. Quitaré de la tierra arco, espada y guerra y te haré dormir segura. Ya les mencionaba que las guerras se van a terminar, no va a haber guerras en el milenio. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Más adelante mencionaré que será un reinado con justicia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruamá, y diré a lo Amín, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Entonces, miramos acá de que la tierra va a recibir la lluvia, va a dar el fruto, cuando nos está hablando de que la tierra dará el aceite, dará su vid. Está hablando precisamente de esa reproducción que nuevamente la tierra va a dar, ¿sí? Va a responder al aceite cuando dice al aceite, al vino, etcétera, ¿sí? En Joel capítulo 2, del 21 al 27 dice, tierra no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Escúchese bien, como al principio nos dice acá, o sea, lo que acabo de mencionar. La tierra vuelve a dar su fruto como en el principio, precisamente el principio de la creación. Dice, las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Audio número 3, con el subtema número 10, el período milenial. Entonces vemos que la tierra va a ser fructífera como al principio. La tierra, al producir su fruto, desde luego sucederá otro aspecto en ese reinado milenial, y es que se termina la cadena alimenticia de todos los animales. Se acaba, es decir, no habrá más peligro entre los animales,
ninguno tendrá que esconderse del otro y desde luego tampoco será un problema para el hombre. En Isaías capítulo 11, del versículo 5 al 10, dice lo siguiente: y será justicia cinto de sus lomos y la fidelidad señorío de su cintura. Morará el lobo con el cordero. Eso no se ve porque el lobo se come el cordero. El leopardo con el cabrito se acostarán. Eso no se ve porque se come el leopardo el cabrito. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Un niño los pastoreará. Imagínense un niño pastoreando a leones, a lobos, a osos, etcétera, etcétera. La vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntos. El león, como el buey, comerá paja. Es decir, no va a haber una continuidad de la cadena alimenticia. Usted dirá, bueno, ¿y cómo van a hacer para que no se multipliquen? Pues va a haber, los animales se tienen que volver a multiplicar porque la tierra quedará devastada por la gran tribulación y mucha parte de los animales morirá y nuevamente empezarán a multiplicarse para llenar la tierra nuevamente. Dice el versículo 8, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la de la serpiente, de las venenosas pierden su veneno, y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Entonces vemos en este pasaje acá que los animales dejan de comerse el uno al otro, a unas serpientes dejan de generar el veneno que le hace daño y que mata al hombre en la tierra. Volviendo a lo anterior, cuando la tierra produce su fruto, desde luego se acaba el hambre en el mundo entero. Claro, ¿cómo no se va a acabar el hambre si la tierra nuevamente comienza a producir el fruto que ha dado? Y los animales dejarán de comerse el uno al otro y todos comerán pasto como en un principio. Audio número 4 con el subtema número 10, el periodo milenial del dispensacionalismo. Entonces, en el principio sabemos que los animales no se comían entre ellos, los animales comían plantas del campo, como lo dice en el libro de Génesis en el capítulo 1. Otro aspecto que sucederá es que, aparte de que termine la cadena alimenticia, los años de vida se aumentarán. Y aquí quiero hacer claridad en un aspecto. Cuando hablo de que los años de vida se aumentarán, no me estoy refiriendo a la iglesia que ha sido arrebatada y que ha sido transformada. No me estoy refiriendo a aquellos que resucitarán al final de la gran tribulación, ya que después de que haya resurrección, pues no habrá más muerte. La palabra dice en Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esta extensión de años es para aquellos que sobreviven a la gran tribulación, juntamente con el pueblo de Israel, que por no aceptar a Cristo como su Señor y Salvador o como el Mesías, pues ellos entrarán a la gran tribulación y pasarán la gran tribulación. Así como Noé fue protegido en el arca, mientras el diluvio, así el pueblo de Israel va a ser protegido en la gran tribulación. Así como Enoc fue transportado al cielo antes del diluvio, así la iglesia será trasladada al cielo antes de la gran tribulación. Eso como un ejemplo, aunque no es el tema, ¿sí? Entonces, esa extensión de años de vida es para aquellos que sobreviven la gran tribulación, que dicho sea de paso, también seguirán muriendo. La iglesia ya no muere. Los que hemos sido resucitados, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo y hemos sido arrebatados, o que estemos vivos y seamos transformados, pues ya no volvemos a morir. Pero se vuelven a vivir esos periodos de largos años de vida, como en el principio, en el Génesis, se ve que los hombres vivían muchísimos años de vida. ¿Y dónde encontramos esto?
pues varios pasajes nos hablan de ello. Uno es Zacarías capítulo 8, del versículo 3 al 15. Por razones de tiempo, en este pasaje voy a leer solamente 2 versículos. Así dijo Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano, por la multitud de los días. Por la multitud de los días nos está hablando entonces de muchos años de vida. Continúo en el siguiente audio. Audio número 5 con el subtema número 10 del dispensacionalismo. Tiene que ver con el período milenial. Otro pasaje que les venía leyendo, que la multitud de los días. Isaías capítulo 65, del 17 al 25. Voy a leer acá todo el pasaje completo. Dice el versículo 17: porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Usted dirá, pero bueno, pastor, esto se refiere a los cielos nuevos y la tierra nueva. Sí, aquí hay una promesa de cielos nuevos y tierra nueva. Pero observes el versículo que sigue: mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, es decir, en lo que existe. El versículo 17 nos habla de una promesa: yo crearé un futuro, ¿sí? Pero dice que mientras el futuro llega, yo me debo de gozar y alegrar en lo que he creado, en lo que está creado actualmente, ¿sí? Porque aquí dice: yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ello voz de lloro ni voz de clamor. Obsérvese que esto no se refiere al cielo nuevo y la tierra nueva todavía, por eso hay que leer todo el contexto. Dice: no habrá más allí niño que muera de pocos días. ¿Cómo así que niño que muera de pocos días? Pues en los cielos nuevos y en la tierra nueva no va a haber muerte, pero en los cielos que ahora existen, en la creación que ahora existe, claro, los que sobreviven a la gran tribulación van a morir, pero sus años van a ser extendidos. Entonces aquí dice que no habrá niño que muera de pocos días, ¿sí? Ni viejo que sus años no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Aquí está diciendo que el niño morirá de 100 años, es decir, una persona de 100 años está considerando un niño, significa de que van a vivir muchos años de vida en el periodo milenial. Sigue diciendo el versículo 21: edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán fruto de ellas. Mira, edificarán, es decir, ellos mismos. Cuando nosotros estemos en los cielos nuevos y la tierra nueva, son casas hechas por el mismo Dios. Versículo 22 dice: no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles, usted sabe que los árboles viven muchos años, dice, según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Entonces estamos hablando de una extensión de años de vida física, terrenalmente hablado. Y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Siguen engendrando, teniendo hijos. La iglesia, los resucitados ya no, ni nos casamos, ni nos damos en casamiento, porque son linajes de los benditos de Jehová, sigue diciendo el versículo, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún habla, yo hablaré al oído. Y el lobo y el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni habrá mal en todo mi santo monte, ha dicho Jehová. Audio número 6 con el subtema número 10 del dispensacionalismo, el periodo milenial. Entonces vemos acá que como los días de los árboles, el niño muere de 100 años, o sea, de 100 años se considera niño porque los días en esa época del milenio van a ser extendidos. Bien, paso a otro punto que tiene que ver con el gobierno de Cristo, que será universal juntamente con la iglesia. Hice alguna mención en mi exposición pasada, ¿sí? Desde luego el gobierno será de Cristo y es universal, y la palabra universal pues lo está diciendo, es en el mundo entero, es completo, ¿sí? Les mencionaba en la anterior exposición acerca
de dos pasajes que hablan del reinado universal, que tienen un subtítulo que usted lo encuentra en Isaías capítulo 2 y en Miqueas capítulo 4. Habla del reinado universal de Jehová. Pero acá quiero utilizar otros pasajes adicionales a esto que nos hablan de que el Señor Jesucristo va a gobernar universalmente y desde luego con la iglesia. En el Salmo capítulo 2 del 6 al 9 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, un futuro. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Y ya esto se ha cumplido en parte. Yo te engendré hoy, porque la palabra de Dios dice cuando Jesús fue bautizado: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dice versículo 8: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Hasta el momento, las naciones no están siendo gobernadas por Cristo Jesús, aunque nada se sale del control de Dios, pero no hay un gobierno absoluto, pleno y total de Dios todavía sobre la tierra. Y la misma palabra dice que el mundo está bajo el maligno. Dice el versículo 9: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. O sea, va a haber un dominio, va a haber un gobierno, va a haber un control absolutamente del universo por nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, juntamente con la iglesia. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 y 27, dice así: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Entonces, acá vemos que este pasaje se relaciona con el del Salmo capítulo 2, acerca de regir, de dirigir, de gobernar con autoridad, con justicia, pero que también se hará con verdad, ¿sí? Y desde luego será con la iglesia. Una vez más repito, la iglesia va a gobernar, sí, pero cuando el rey de reyes y el señor de los señores venga a gobernar. Mientras tanto, no vamos a gobernar este mundo. Gobernamos y nos enseñoreamos sobre el pecado, pero no sobre el mundo todavía. El mundo está bajo el maligno. Audio número 7, con el subtema número 10 del dispensacionalismo, el reinado milenial. Será un gobierno justo. Desde luego, si el rey es justo, pues todo el gobierno será justo. Es más, Salomón llegó a decir que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Por eso dice la Biblia, dicen los pasajes que hemos leído: habrá gozo, habrá alegría, se gozarán, etcétera, etcétera. Jeremías capítulo 23 del 5 al 8 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey. Y ese rey aparece con mayúscula porque se refiere a Jesucristo, el cual será dichoso y hará justicia y juicio en la tierra. En sus días será salvo Judá. Y esto no se refería a la primera venida de Cristo, se refiere a la segunda, porque aún en la primera venida de Cristo no se le quitó el imperio, el dominio que tenía el imperio romano sobre el pueblo de Israel. Mas cuando Cristo venga a reinar, desde luego todo imperio será quitado y todo gobierno que esté sobre el pueblo de Israel será quitado. Por eso dice: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Bendito sea Dios por sus promesas. Por tanto, aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo las había echado, y habitarán en su tierra. Sabemos que esta profecía de reunirlos y de recogerlos no fue para la venida de Jesús en su primera venida, sino para el regreso de él a salvar a su pueblo al final de los días, como está escrito en la palabra del Señor. Entonces, hablamos de un gobierno con justicia, un gobierno justo, porque el justo está gobernando. También quiero mencionar que durante el reinado milenial, en este reino de justicia, todas las naciones, escúchese bien, todas las naciones subirán a adorar a Dios en Jerusalén. No va a haber nación que no suba a darle adoración a nuestro Dios en Jerusalén. Dice Isaías 66:23: y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. En Zacarías capítulo 14 del 16 al 21 dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieren contra Jerusalén subirán de año en año
para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Van a haber celebraciones como en el Antiguo Testamento, pero ahora directamente en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que dice de los que sobrevivieren. Por eso estamos hablando de que esto es para el final, para después de la gran tribulación en el reinado milenial. Audio número 8 con el subtema número 10 del dispensacionalismo, en este caso el período milenial. Entonces usted puede terminar de leer en Zacarías hasta el versículo 21, el capítulo 14, leí 16 y 17, pero por causa de tiempo para poder concluir este tema. Otro aspecto es que el reinado no será jamás destruido. Desde luego, si el rey es Cristo, Cristo es indestructible, entonces no puede haber destrucción de su reinado. Dice Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de noche y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, se refiere a Jesucristo, el hijo del hombre, como lo dice Ezequiel también, y como lo dicen ya los evangelios, que vino hasta el anciano de días, hablando del Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Recordemos que en el sueño de Nabucodonosor, en la roca con mano, no cortada con mano, golpea la imagen y destruye la estatua por completo, con eso significando de que todos los imperios y gobiernos son destruidos por él, pero él jamás será destruido. Su reino será completo durante el milenio y desde luego él reinará a partir de allí por la eternidad. Bien, estos son algunos aspectos importantes de los que sucederán durante el milenio. Quiero ir concluyendo, ya el resto ustedes los siguen investigando, siguen profundizando en este aspecto y en este tema que es maravilloso y que disfrutaremos nosotros si somos fieles al Señor y perseveramos hasta el fin. Quiero ir concluyendo con lo siguiente, bien, qué aspectos, qué sucesos van a acontecer cuando finaliza o cómo finaliza el reinado milenial. Muy bien, el reinado milenial finaliza con un periodo de tiempo que no se sabe en su totalidad o cantidad cuánto es, pero que tendrá como fin el último intento de rebelión de Satanás en contra de Dios, en este caso en contra de Jesucristo, que va a estar gobernando, que va a estar reinando desde Jerusalén juntamente con la iglesia, pero que Satanás buscará levantarse una vez más, buscará dar, digámoslo de una manera para hacerme entender, un golpe de estado como lo intentó dar en el cielo cuando convenció a la tercera parte de los ángeles para que desobedeciera o para que nacieran ellos ese principio de rebeldía para rebelarse en contra de los estatutos, mandamientos u ordenanzas de Dios. Entonces, con ese breve tiempo lo podemos constatar, o ese breve tiempo lo podemos constatar en Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 y 8, que leo a continuación. Audio número 9 con el subtema número 10 del dispensacionalismo, en este caso el periodo milenial. Dice entonces Apocalipsis 20, 7 y 8. Cuando los 1000 años se cumplan, escucho bien, cuando los 1000 años se cumplan, antes no sucederá, recuerden que Satanás está atado, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Satanás es suelto de su prisión y sale a engañar a los moradores de la tierra. Presta atención a esto, por favor. Qué triste y lamentable es que un mundo de personas que estuvieron siendo enseñadas por Cristo, enseñados por la iglesia de Jesucristo, después de haber recibido toda esa enseñanza, el diablo venga y los engañe. Mire, eso muestra la dureza del corazón del hombre que actualmente vivimos, que le hablamos a la gente, le enseñamos la sana doctrina, pero llega otro con ideas nuevas, con instrucciones nuevas, con supuestas revelaciones nuevas, con visiones nuevas, con sueños nuevos, con no sé cuántas cosas nuevas, y los engañan y se dejan mover, se dejan arrastrar y se apartan de la verdad que recibieron, del camino que recibieron. Qué triste y lamentable que esto también sucederá
cuando el milenio, cuando pasen los 1000 años, que el diablo engaña a todos aquellos que recibieron la palabra de Dios. Entonces dice que los engañará y los ubicará en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog. Esta es una segunda guerra de Gog y Magog, porque la otra sucede en la gran tribulación, de acuerdo a Ezequiel 37-38, ¿sí? Entonces, aquí busca reunirlos para la batalla. En esta oportunidad, ya no es el Señor Jesús quien pelea contra ellos, aunque la pelea va a ser contra Él, Él no va a pelear contra ellos, sino que es el Dios de los cielos, el Padre Celestial, quien envía un juicio desde el cielo para destruir a los enemigos que están rodeando a sus hijos. Lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. Dice así: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, es decir, Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Y dice, y de Dios, está hablando ya aquí del Padre, descendió fuego del cielo y los consumió. Nadie se puede enfrentar a Dios y salir victorioso. Nadie, por eso el Señor dijo, el que no es conmigo contra mí es. El que conmigo no recoge desparrama. Sin Él nada podemos hacer. Sin Él estamos perdidos. Por eso necesitamos siempre la protección de Dios, buscar el rostro, la presencia del Señor, poder nosotros asegurar esta entrada al reino de los cielos, asegurarnos este momento glorioso de estos 1000 años que viviremos al lado de nuestro Señor Jesucristo, viéndole cara a cara y desde luego a partir de ahí, por ende, por toda la eternidad. Audio número 10 del subtema número 10 del dispensacionalismo, el período milenial. Entonces, concluyo, finalizando con este último audio, ¿sí? Después de que descienda fuego del cielo y consuma a todos aquellos que Satanás engañó, como dice el dicho, también así le paga el diablo a quien bien le sirve, porque él los usa para hacer el mal, pero desde luego no tiene ningún respaldo para ellos, más que la misma condenación que le espera a él. Al final entonces, después de esta guerra o en este juicio de Dios que cae del cielo fuego, el diablo es lanzado al lago de fuego, que es el lugar definitivo de condenación para él, es decir, para Satanás, para sus ángeles o demonios y para todos los que no recibieron a nuestro amado Rey, Señor y Salvador Jesucristo como al único y suficiente Salvador de sus vidas. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, es decir, lo que estrenan este lugar de condenación son la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El tercero en llegar allí, pues es el mismo Satanás, que va a recibir tormento. La gente dice que Satanás atormenta en el infierno, pero él mismo va a ser atormentado, entonces él no tiene oportunidades de atormentar absolutamente a nadie. Entonces vemos acá, de aquí a partir de aquí, pues ya comenzará lo que es el juicio final, para luego llegar al cielo nuevo y la tierra nueva, que nos espera para todos aquellos que guardamos la justicia de Jesucristo, porque la palabra dice en los Salmos, donde mora la justicia y la justicia hecha por Jesucristo. Bien, esto a grandes rasgos, a lo que tiene que ver con el periodo milenial, que espero que sea y haya sido de bendición para sus vidas y les motive, les anime a seguir investigando, a seguir indagando, a seguir buscando mucho más acerca de este momento glorioso. Recuerdo una vez más, les confirmo una vez más, para este periodo los que vivamos, para nosotros no son las hojas de los árboles de la medicina, no son la muerte de los niños de 80 años, porque nosotros ya no volveremos a ver la muerte, nos enseñará de nosotros, porque dice la palabra en 1 Corintios 15, que cuando seamos transformados, esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible de incorrupción, se cumplirá la palabra escrita, sorbida es la muerte en victoria, donde está, oh muerte, tu victoria, oh sepulcro, tu aguijón. Es decir, para nosotros, los que hemos sido arrebatados o los que mueren en la gran tribulación por causa del testimonio de Jesús, pues no verán más muerte. Y digo los que mueren por causa del testimonio porque los otros muertos no volverán a resucitar hasta el día del juicio final y todos compareceremos a rendir cuenta. Bien, mis amados hermanos y amigos, recuerden, les habló su pastor y amigo Leonel Gamarra desde Medellín, Colombia, Iglesia Cristiana Jesucristo a la puerta. Un fuerte abrazo a la distancia para todos. Shalom y Maranatá.